Ahora sí, hermanos, parece ser que ya se solucionó el asunto aquí, el problema. Nada más vamos a comprobar aquí con alguno de los hermanos a ver si el video se puede escuchar ya bien. Deme unos segundos para compartirlo en algunos grupos. Déjenmelo. Bueno, voy a dar inicio. Voy a dar inicio y ahorita que el hermano Iván, si me hace el favor que lo comparta. Vamos a ver aquí las falacias de nuestro amigo apologeta católico Wilfred Misael, antes conocido como Biblia Abierta, y ex pastor, bueno, según él, ¿verdad? Que es pastor. Vamos a ver qué nos dice sobre 1 de Juan 5:4. Vamos a dar comienzo. Aquí ponemos en el inicio su video. Está un poco lento este asunto. Etcétera. Y bueno, voy a compartirles un poco de lo que he estudiado, ¿verdad? De 1 de Juan 5:4. Enseña 1 de Juan 5:4 que la salvación no se pierde. Esta es una postura calvinista, ¿verdad? Dios te bendiga, Carlos. Esta es una postura. Ellos enseñan que la dice nuestro amigo Wilfred, esta es una doctrina calvinista. Evidentemente, pues este hombre le falta demasiado conocimiento, no solamente de la historia, sino también de lo que él acusa, ¿no? O sea, él dice esto calvinista porque él lo escucha de la red, lo escucha de otra persona. El tema de la seguridad de salvación, que es el tema que él trata de refutar, es un tema antiguo, o sea, primero de nada que nada es bíblico. Pablo lo enseña, Juan lo enseña, todos los apóstoles lo enseñan, las cartas del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento lo enseñan claramente. Que él no la puede entender es otra cosa, pero por ejemplo algunos padres de la iglesia como Agustín, Tertuliano, Cipriano, enseñaban la doctrina de la salvación, de la seguridad de salvación. Por ende no es como dice él, una doctrina calvinista. De hecho, Calvino ya había muerto cuando en el Sínodo de Dort, en el siglo XVII, se formó uno de los 5 puntos. Uno de los 5 puntos principalmente es la seguridad de salvación. Entonces, mi amigo Wilfred, pues ahí sí desconoce ese término. No es una doctrina de Juan Calvino. Aquí le voy a pasar algunos datos. La seguridad de salvación es doctrina calvinista, dice él. Esa es la primera falacia. Cipriano como Tertuliano sostenían firmemente la perseverancia y la preservación de los elegidos. Cipriano escribió: nadie piense que el hombre bueno puede abandonar la iglesia. El viento no se lleva el trigo, ni la tormenta desarraiga el árbol que está sentado con raíz sólida. El tamo se lo lleva la tempestad, y los árboles débiles quedan derribados al encuentro del torbellino. Esto lo dicen en el De Unitate Ecclesia, parte 256. Dice, pero de todos los padres que precedieron a Agustín, Ambrosio nos ha dado algunas de las observaciones más agudas y verdaderamente evangélicas sobre esta gran doctrina bíblica. Por ejemplo, Ambrosio cita: ¿mas quién osa acusar a los que en el juicio son tenidos por elegidos? ¿Puede Dios el Padre residir sus dones? ¿Puede él condenar a aquellos que ha redimido de la muerte? Esto lo dice en el de Jacob 1:1, capítulo 6, parte 37. Es decir, aquí Ambrosio estaba citando parte de la Biblia, ¿no? Donde dice en Romanos 8, 34, 32, creo. Dice el apóstol Pablo, dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dice, Dios es el que justifica. Lo hace de manera de pregunta. Evidentemente, cuando Dios elige a las personas para justificarlas, estaríamos diciendo que Dios es un Dios bipolar, un Dios mutable. Es decir, ahorita amo
amo a los escogidos, a los que yo elegí para justificarlos, y mañana los condeno. Entonces la postura semipelagiana católica pues es inconsistente, ¿verdad? Con las escrituras, porque muestra un Dios bipolar, repito, un Dios que ahorita te ama y mañana te va a condenar. Entonces eso atentaría contra la inmutabilidad de Dios. En otra parte, Ambrosio cita esta siguiente, la parte 25, dice: la perseverancia no depende del hombre, dice, que quiere o que corre, porque no está en el poder del hombre, sino que depende de Dios, que tiene misericordia. Aquí Ambrosio está citando, si no me equivoco, Romanos 9:16, donde dice Pablo: sí, que no depende del que quiere ni el que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Y sigue citando Ambrosio: para que puedas tú acabar lo que has comenzado. Como dice Filipenses 1:6, el que ha comenzado a nosotros la buena obra la terminará hasta el día del Señor Jesucristo. Esto lo dice Ambrosio en su comentario sobre los Salmos, parte 963. Hermano Bustos, si puede compartir por favor el video, se lo agradecería, hermano. Saludos ahí está mi papá, Juan Peña. Déjame lo comparto aquí para que se vean otros grupos. Denme nada más un momentito. Un segundito. Este tema de la seguridad de la salvación está muy interesante, pero desafortunadamente nuestros amigos católicos y algunos no católicos, pues a veces desconocen más que nada estas doctrinas, ¿no? Vamos a ver aquí un poquito. Bueno, vamos a continuar con lo que decía Wilfred Misael. La salvación no se pierde. Uno de los textos o pasajes que usan ellos a decir que la es primera de Juan 5:4, se los leo, dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Enseña Juan 5:4 que la salvación no se pierde, hermanos. Miren, hay pasajes que son difíciles de entender. Dios les bendiga a todos, hermano Tito, Mónico, Alicia. Dios les bendiga a todos, hermanos. Miren, hay pasajes que son difíciles de entender. Vamos a leerlo. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Ellos usan mucho la gramática, ¿verdad? El predicado. ¿Quién es el predicado? Todo aquel. Aquí encontramos ya el primer argumento falaz y ridículo, ¿no? Dice: ¿quién es el predicado? Dice él. Bueno, ya sabemos que Wilfred sale con sus domingueras, ¿no? Y como la vez que dijo el verbo maleable, también es algo de que se puede hacer un video de esto, ¿eh? Dice: ¿cuál es el predicado? Según él, va haciendo un análisis sintáctico de esa oración. Dice él: es todo el que ha nacido de Dios. Según él, esa frase es el predicado. Sin embargo, esta frase, toda completa, está sustantivada, es decir, es el sustantivo, no es el predicado. El sustantivo en la oración realiza la acción del verbo, en este caso, nica, que es el verbo que tenemos en esta oración de 1 de Juan 5:4. El verbo nica es vence o vencer. ¿Quién es el que vence según el pasaje? Obviamente, el que ha nacido de Dios. Entonces, el que ha nacido de Dios está como sustantivo. Podemos aquí sustituir el que ha nacido de Dios como el hombre o la persona que ha nacido de Dios es la que realiza esa acción del verbo, que viene siendo vencer. El verbo griego es nika. ¿Quién es el que vence? El hombre que ha nacido de Dios. Nika es un verbo que está en presente, activo, indicativo, tercera persona singular. Entonces, pues ahí mi amigo Wilfred pues ya se aventó la primera dominguera, ¿no? Saludos a los hermanos que se están agregando. Nacido de Dios vence al mundo. Dicen ellos que aquí no hay
duda, no hay un espacio para dudar. Aquí no dice, si eres nacido de Dios, tal vez puedas vencer, tal vez no puedas vencer, sino que es una palabra certera. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. No es entre comillas que tal vez, que sí, que tal vez no. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Con este texto ellos dicen que la salvación no se pierde. ¿Realmente enseña esto el pasaje, hermanos? Bueno, miren, él aquí reconoce de alguna u otra manera que ese texto principalmente no está dando cabida, pues a otra interpretación, ¿no? Dice, o sea, no dice no posiblemente venzan o quizás venzan, o sea, este verbo, como repito, está en modo indicativo. Cuando una oración está en modo indicativo, quiere decir que la acción del verbo está realizada por el sujeto. Cuando es en subjuntivo, quiere decir que expresa un deseo. Por ejemplo, si yo digo, yo pateo la pelota, o yo pateé la pelota, estoy diciendo que la acción está realizada. O sea, yo realmente hice esa acción, o sea, yo realmente pateé esa pelota. Esa es una oración en indicativo. Si estuviera en subjuntivo, como lo dice Wilfred ahí, estaría expresando un deseo. Yo quiero patear la pelota, o yo quise patear la pelota. Entonces, este versículo es tan indicativo, quiere decir que la acción está realizada. O sea, el que ha nacido de Dios vence. No dice probablemente venza, o quizás venza, o sea vencido. Tampoco está dando una afirmación posible negativa en el futuro, sino que está dando una presente, vence, se mantiene venciendo, o sea, continuamente al mundo. Entonces ahí Wilfred pues sí, sí acierta, ¿no? En ese aspecto. Vamos a continuar, ¿qué más dice nuestro amigo Wilfred? Vamos a leer 2 de Pedro 3:16. Bueno, él dice una contradicción porque dice, vamos a analizar si este texto, o sea, está hablando del pasaje de 1 de Juan 5:4, evidentemente ya brincó a 2 de Pedro, ¿no? O sea, ya quiso hacer una exégesis antes de centrarse en el pasaje. Para poderlo entender, hermanos, miren. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las unas difíciles de los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escritas, a su propio perdición. Y el calvinista dice que en 1 de Juan 5:4 no hay pérdida de salvación, se condicen. Y la Biblia no se puede... En otras palabras, Wilfred está diciendo, si este pasaje, como lo interpretan los que él llama calvinistas, porque ese pasaje asegura, o sea, está asegurando algo, como lo repito, el nacido de Dios vence al mundo, no dice probablemente lo vence. Entonces la contradicción no está en nosotros, porque nosotros entendemos que esto está en perfecta armonía con toda la palabra de Dios. La contradicción está en él, porque él cree que todo el que va a una iglesia o todo el que pertenece a una iglesia, para él es un nacido de Dios y es un salvo, que se puede volver a morir, que se puede volver a perder. Entonces la contradicción está en su mente, porque él piensa, repito, que todo el que está en una iglesia es salvo y va a usar textos donde hace referencia a apóstatas, a gente que realmente no ha nacido de Dios, pero él no muestra ningún pasaje, ni puede tampoco mostrar ningún pasaje que un nacido de Dios, un verdadero hijo de Dios, se pueda perder. O sea, este hombre hace aquí o sea, la contradicción está en su mente, cheque, porque nosotros no pensamos que hay una contradicción en este pasaje. Al contrario, tiene armonía con toda la escritura, ¿verdad? Todo el que dice la Biblia en Juan 10:27, que sus ovejas jamás perecen. O sea, tiene armonía con eso, tiene armonía con bueno, con muchas partes de la escritura, pero más adelante las voy a ir aclarando. Pero vean que la contradicción está nada más en su mente. Es decir,
yo estoy de acuerdo, hermanos, en la sabiduría del mundo, ¿verdad? Que nos ayuda en muchas cosas, pero acuérdense que hay otra sabiduría y la sabiduría de este mundo. 1 Corintios 2:13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Se puede acomodar 1 Juan 5:4 en la Biblia sin que contradiga la Biblia, que no hay pérdida de salvación. Nosotros hablamos no con palabras que enseña el mundo, sino con las que enseña Dios, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Se puede enseñar 1 Juan 5:4 que no hay pérdida de salvación en la Biblia sin que se contradiga. No se puede enseñar. Se lo voy a... Él dice que no se puede enseñar. Dice que no se puede enseñar, evidentemente, claro que se puede enseñar. O sea, la Biblia ahí no se está contradiciendo en ninguna manera. El problema de Misael, lo repito, es meter a todos los miembros de una iglesia como nacidos de Dios. Fíjense que él va a dar textos a lo mejor de gente apóstata, gente que no cumple de algunas advertencias que hace Pablo a la iglesia. Sin embargo, una advertencia no anula el decreto de Dios, y ahorita más adelante lo vamos a ver. Wilfred lo que está haciendo aquí es mezclar el trigo con la cizaña, las cabras con las ovejas. No todo el que está en una iglesia, repito, es salvo, pero aún así se le debe exhortar. Y fíjense qué tipo de textos va a usar él, y ahí lo vamos a ir poniendo poco a poco en su contexto para que vean que este hombre sí tuerce la palabra de Dios y la usa a su conveniencia, o sea, a su misma forma. Voy a demostrar. Vamos a ver qué va a demostrar según él. Efesios 5:3. Así tan fácil se cae el argumento. Miren. Desde el 1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, Efesios 5, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni tronerías que no convienen, sino antes bien en la acción de gracia. ¿Sabéis esto? Que ningún fornicario o inmundo, avaro que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿A quién le está hablando Pablo aquí? A la iglesia. Ningún fornicario, inmundo, avaro que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Ahí ya se contradice 1 Juan. Chequen lo que dice. Ahí ya se contradice. Ahorita vamos a ver que no es una contradicción. Con Efesios 5. Enseña 1 Juan que la salvación no se pierde, ya hay una contradicción. Tú tienes que acomodar lo espiritual a lo espiritual. Nosotros hablamos con la sabiduría de Dios. Ellos te hablan. Fíjense cómo él va armando su rompecabezas. Usa 1 Corintios 12 del 5 en adelante. Ahí Pablo en ese contexto está hablando de la sabiduría del evangelio de Dios, o sea, la palabra que es predicada del evangelio. Este hombre la está usando con otros fines, ¿verdad? O sea, con fines que él está usando, fines personales. Pero así va armando él poco a poco su rompecabezas. Y dice que primera de Juan 5:4 se contradice con Efesios 5. Ahorita vamos a darle una checada a ese contexto, va a ver de qué está hablando. Ahí van más que se pone un poco pesado. Con la sabiduría del mundo y todo te lo quieren razonar con la sabiduría del mundo. Pero si 1 Juan enseña que no se pierde la salvación, ya tenemos aquí la Biblia que dice que sí se pierde. Que sí se pierde, o sea, él da por hecho que el capítulo que acaba de leer de Juan 5, de Efesios 5, perdón, está hablando de pérdida de salvación. Pero para entender un poco más el contexto, necesitamos irnos al 14, porque son muy simétricos. El capítulo 4 y el capítulo 5 son muy simétricos. Pablo da recomendaciones para la iglesia de Éfeso. Pero también da una afirmación, dice, si en verdad le habéis sido por él enseñados, si habéis sido verdaderamente cristianos. Por ejemplo, déjame aquí le leo este pasaje. Nomás déjame lo ubico, hermano. Acá está. Dice Pablo en el versículo Efesios 4, 17 al 21, dice, esto pues digo,
y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entremecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, mas nosotros no habéis aprendido así de Cristo. Está haciendo una clara separación, ¿va? Si en verdad, aquí está una oración condicionada, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado, conforme a la verdad que está en Jesús. Es decir, Pablo sí está diciendo, ¿va? Porque evidentemente en la iglesia de Éfeso, no, como en todas las iglesias antiguas, no todo el que va a una iglesia es cristiano, pero Pablo no puede hacer esa separación. O sea, tú si eres cristiano, tú no eres cristiano, tú eres nacido de Dios, tú no eres nacido. No, el mensaje y la exhortación tiene que ser para una iglesia. Entonces, por eso Pablo le dice, no practiques esas cosas. El contexto cultural de Éfeso, sabemos que Éfeso estaba manchada de paganismo, ¿no? Ya estaba el gnosticismo metiéndose a la iglesia. Por eso entraban personas que profesaban de labios ser creyentes, pero en realidad tenían doctrinas falsas. Entonces, por eso la exhortación de Pablo, ¿verdad? Pero también Pablo dice en el capítulo 20, mas vosotros, dice, no habéis aprendido así a Cristo, dice. Si en verdad, o si es que es verdad que le habéis oído. Si no lo has oído, pues evidentemente vas a practicar todo eso, ¿no? Y habéis sido enseñados por él, conforme a la verdad que está en Jesús. Entonces, aquí el primer error de Misael es pensar que este versículo está sugiriendo una pérdida de salvación cuando simplemente está Pablo recomendando y exhortando, advirtiendo a la iglesia que esas prácticas no son cristianas. Hay que dar un contexto, Misael, de lo que estás leyendo, porque no puedes agarrar un pasaje de aquí, recortarlo y acomodarlo a tu gusto, ¿no? Bueno, Efesios 5, esto para nada contradice con 1 Juan 5:4, repito, ni tampoco nos habla de pérdida de salvación. En ningún momento de lo que él leyó ahí no está hablando de pérdida de salvación. Efesios habla de los que practican estas cosas o participan de estos pecados. Pero fíjese el contraste que hace Pablo en Efesios 5, del 7 al 8. Bueno, aquí dice que habla de la participación. Dice, no seáis pues partícipes con ellos. No está hablando que van a perder su salvación, está diciendo, no seas participante con ellos. Porque en otro tiempo, o sea, ya no, en otro tiempo, eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. O sea, en otro tiempo eras esto, es lo que hacen los gentiles, esto es lo que practican los gentiles, ya no, pero habéis sido, en otro tiempo ya eras tinieblas, ahora ya eres luz. Dice, anda como hijo de luz. O sea, esa es la exhortación, ¿verdad? Si realmente tú estás en la congregación, profesas ser creyente, pues debes de caminar como un creyente, o sea, andando en la luz. Ni en ningún momento está aconsejando que aquí hay una pérdida de salvación o que un nacido de Dios está perdiendo, puede perder su salvación. Al contrario, la contradicción la está haciendo él. O sea, él está poniendo a chocar los textos, porque Primera de Juan nos da una declaración, una afirmación, el nacido de Dios vence. Y Pablo está dando una exhortación, ¿verdad? A que no se practiquen esas cosas. Evidentemente, aquí la verdad es que si es nacido de Dios, así se debe interpretar de esa manera, si ha nacido de Dios, evidentemente esta persona no va a practicar estas cosas. La Biblia nos dice claramente que el Hijo de Dios no practica pecado. Entonces, aquí Pablo está exhortando a la iglesia en general, porque Pablo sabe que en la iglesia no todos son creyentes. Y Juan, no hay contradicción, dice, porque Juan habla de nacidos. Juan habla de los que vencen el pecado y Pablo está hablando de los que son derrotados. Bueno, de hecho ni siquiera está hablando de que son derrotados, simplemente lo está advirtiendo de que no hagan esas cosas porque esas cosas son las que practican los carnales, los que hacen pecado. O sea, nada que ver, o sea, él está poniendo a chocar textos, pero es él, no la Biblia. O sea, ahí no hay ninguna contradicción. Aquí puse una nota, yo dice, la Biblia sí nos dice claramente que los hijos de Dios no practican pecado. Primera de Juan 5:18 dice la siguiente manera. Y habla de nacidos, Wilfer nunca mostró ni un pasaje que dijera los nacidos de Dios se pierden, los nacidos de Dios mueren. Pero sí encontramos la Biblia que nos dice que no practican pecado y que vencen. Fíjense lo que dice Juan 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, aquí se repite otra vez la frase, y específicamente nacido de Dios, no es el que va a una iglesia, el que ha nacido de Dios no practica el pecado, no lo practica. Quizás pueda caer en una de esas cosas, de las que ya mencionó Pablo, fornicación, inmundicia, todo ese tipo de cosas, pero no es una práctica habitual del creyente. Esto es lo que él no entiende, que hay una regeneración en el creyente.
Pues aquel, dice, que fue engendrado por Dios, Dios le guarda. No lo deja, Misael, a la deriva. No lo suelta. Si tú siendo malo sabes dar cosas buenas a tus hijos, cuanto más razón, el Dios que nos ha hecho nacer de él mismo, nos ha engendrado. ¿Cómo vamos a pensar nosotros que nosotros, siendo padres malos, como dice la Biblia, podemos dar cosas mejores a nuestros hijos? Y que Dios nos va a abandonar. Evidentemente esa es una aberración contra el carácter de Dios, contra el amor y contra la soberanía de Dios. Por eso dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Eso lo sabemos, dice Juan. O sea, es una evidencia. Él no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, Dios le guarda. Y luego hace una afirmación, un énfasis. Y el maligno no le toca. Así que nadie puede decir que un nacido de Dios puede ser derrotado por el Satanás, por los ángeles. Nada, dice Pablo. Ninguna cosa creada nos aparte de Dios, ni ángel, ni potestad, ni principado, nada creado, dice Pablo. Ni siquiera las tribulaciones, ni la angustia, ni la tristeza, dice, nada nos aparta del amor de Cristo. Así que toda la gloria es para Él. Dice, el nacido de Dios da frutos buenos y no puede, Misael, escucha esto, no puede dar frutos malos. Mateo 17:19. Así todo buen árbol, dice el Señor, da frutos. Todo buen árbol, aquí se refiere al hombre que ha sido regenerado por Dios. Pero el árbol malo, el que no ha sido regenerado, el gentil, que no ha sido salvado, no puede, hay una imposibilidad en él. No puede el árbol dar malos frutos. Ni el árbol malo puede dar buenos frutos, evidentemente. O eres creyente y das frutos, o no eres creyente y no das frutos. No existe un árbol bueno regenerado que empiece a dar malos frutos. No puede, dice el Señor, no puedes refutar al Señor. Así que Milford aquí está haciendo una ensalada, ¿no? O sea, mezcla árbol bueno con árbol malo, cabras y ovejas. O sea, a él le vale gorro. O sea, hay que mezclar todo y todos son creyentes y viva México, ¿no? Dice, todo árbol que no da fruto es cortado y echado al fuego. Evidentemente aquí está hablando de los no regenerados. Vamos a seguir a ver qué más nos dice Misael. Y le está hablando a la iglesia de Éfeso. Voy a seguir mostrando más textos. Te leí segunda de Pedro 3:16. Hay cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. Como tú, como lo que está haciendo Wilfred, ¿no? Poniendo a chocar Efesios 5 Colosenses 2:4. Y esto lo digo. ¿Qué te estoy diciendo? Que hay cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. Esto te lo digo. Colosenses 2:4. Para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías. Filosofías. Fíjense cómo ellos leen y a veces no entienden, no tienen el entendimiento entenebrecido. Bueno, Colosenses, pues realmente ahí el contexto lo que está hablando es de la plenitud de Cristo, ¿no? O sea, por ejemplo, Pablo, para esos tiempos ya entraban los gnósticos, entraban los ebionitas, hombres que decían que Cristo no era Dios, o sea, estaba negando la divinidad de Dios. Por eso Pablo en ese contexto dice, miren que nadie nos engañe, dice, por medio de filosofías. Y hablando de filosofías, como un católico respalda, por ejemplo, los dogmas marianos, su virginidad perpetua, su ascensión al cielo, todas esas filosofías, porque son filosofías, al final de cuentas, creadas por ahí del año 1800, y Pablo precisamente está advirtiendo que no se engañen por medio de filosofías huecas, sutilezas, según, dice, la tradición de los hombres. Dicho sea de paso, el catolicismo papal se apoya en la tradición de los hombres. Ellos lo ponen a la par de la Biblia. Dicen que la tradición también tiene el poder autoritativo y de revelación como la palabra, o sea, al igual, al mismo nivel. Ni siquiera la tradición es algo que interprete la Biblia, no. Es revelación de Dios. O sea, Dios también se comunicó por medio de la tradición. Y aquí el versículo que él mismo citó no se da cuenta, él lo está usando para un fin propio, pero está diciendo que la tradición de los hombres, que no se dejen llevar por ese tipo de cuestiones. Entonces aquí Wilfred está usando textos a su gusto, a su manipulación, a como él lo quiere dar a entender. El mundo, la sabiduría del mundo, pero nosotros hablamos no con la sabiduría del mundo,
sino con la que enseña Dios, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Si tú enseñas en 1 de Juan 5:4 que no hay pérdida de salvación, te tengo un puño de versículos que contradicen ese texto. Yo tengo que acomodarte. Escuchen eso que dicen ellos, ese hombre, hermanos. Te tengo un puño de versículos que contradicen ese versículo. Una de las características de los apologetas, estos, bueno, llamados apologetas, autollamados apologetas, es que piensan que vas a refutar la Biblia con la Biblia. O sea, si tú das un pasaje que es concreto, como el caso este de 1 de Juan 5:4, ellos dicen, no, te lo voy a refutar, te lo voy a contradecir. O sea, esto es lo que hace Satanás, ¿no? O sea, el principio de Satanás es contradecir la palabra con la misma palabra. Recordemos que Satanás también le citó a Cristo. Escrito está. Evidentemente la usó con un fin propio, un fin personal, ¿verdad? Y Biblia Abierta aquí está haciendo lo mismo. Te voy a refutar tu postura con la misma Biblia. No, la Biblia no es para refutarse entre ella misma, Wilfred. La Biblia tiene que tener armonía entre sí, tiene que tener un fin común, un propósito común. Nosotros no encontramos contradicción en 1 de Juan con los versículos que tú has dado, o sea, de ninguna manera. Pero fíjense cómo estos hombres así son. Hablas con René también. Te voy a contradecir ese pasaje que tú me acabas de dar, te lo voy a refutar con otro pasaje. No se trata de eso. Se trata de hacer armonía entre los pasajes. Esta es una de los errores de estos hermanos, ¿no? O amigos, pues, mejor dicho. De 1 de Juan 5:4, de una manera que no se contradiga en toda la Biblia. Yo digo que 1 de Juan 5:4 no enseña pérdida de salvación. ¿De qué está enseñando 1 de Juan 5:4? ¿Qué enseña? Yo te lo voy a decir, sin que se contradiga la Biblia. Ahora, dice, y esto te lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Verso 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Quién inventó la doctrina calvinista? Calvino. Ahí está otra vez la falacia. Dice, ¿quién inventó la doctrina calvinista? Calvino. Calvino ni siquiera era calvinista, mi querido Wilfred. Cuando los 5 puntos del tulip se crearon, repito, fue en el siglo XVII. Calvino murió era el siglo XVI. O sea, estos hombres repiten como loro, nada más lo que escuchan de otras personas, ¿no? Ahora, bueno, él usó Colosenses 2:8-9 para decir que Pablo, fíjense cómo él está usando la Biblia para su propio interés. Mira que nadie nos engaña por medio de filosofías y huecas sutilezas según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque bueno, aquí Pablo no está diciendo porque los calvinistas, o sea, Wilfred está usando este texto para decir que según él, la doctrina calvinista es una filosofía y es una tradición de hombre. Él está usando este pasaje para eso. Pero este pasaje está hablando, repito, de los gnósticos y de los ebionitas. Hay un contexto cultural de esta carta. Y el objetivo principal de Pablo es atacar estas falsas enseñanzas que se van metiendo. Y el verso 9, que sigue ahí a continuación, nos confirma lo que estoy diciendo. Dice, porque, cuando hay un porque en la Biblia es que está dando la explicación, ¿no?, de lo que acaba de decir. Dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. No está diciendo, porque los calvinistas crearon una doctrina de seguridad de salvación. O sea, no tiene que ver nada. Él usa la Biblia para su propio fin, como lo hizo Satanás. Continuamos aquí con lo que dice Wilfred. ¿Verdad? Ese reformador. Entonces, esa doctrina la inventó un hombre. Te voy a poner un ejemplo. La gramática calvinista es del diablo. Y te la voy a enseñar. Mira. Salmos 90. Dice, tú puedes leer todo el Salmo si quieres. Vamos a leer. No te sobrevendrá mal. Wow. Ni plaga tocará tu morada. Uf. Pues a sus ángeles mandan a ti, que te guarden en todos tus caminos.
en las manos te llevarán, pie no tropiece. Qué preciosa palabra, ¿verdad? En las manos de Dios. Fíjense que él dice la mala gramática, otra falacia y otro error, o mejor dicho, horror. En ese caso, él no está haciendo ahí, no tiene que ver nada con gramática. En ese caso, si estás comparando Salmo 91 con cuando Satanás tentó al Señor Jesucristo, estás haciendo una comparación, una exégesis, o sea, no tiene que ver nada con gramática. Este hombre confunde los términos, ¿no? O sea, confunde exégesis con gramática, pero bueno, pues ya sabemos que dice cada barbaridad. En las manos del salmista, esta palabra es preciosa. Pero en esta palabra, en las manos de un calvinista, esta palabra en las manos de Satanás se convierte en una herejía. Vamos a verlo. Mateo 4. O sea, en resumen, hermanos, él está haciendo una comparación. Es decir, como en 1 de Juan 5:4 hay un texto que afirma algo que es seguro y es totalmente veraz. O sea, el nacido de Dios vence al mundo. Es una realidad, es un hecho. También como es un hecho que Salmo 91 dice que Dios protege a sus hijos. Entonces, él usa estos comparativos para decir que sí, o sea, que Salmo 91 es veraz, ¿verdad? Pero que hay una condición no escrita. Porque evidentemente Satanás cuando tienta al Señor Jesucristo le dijo, ¿verdad?, que se arrojara hacia abajo porque escrito está, y citó Salmo 91. Entonces Wilfred dice, el Salmo 91 sí dice verdades, dice, pero siempre y cuando no tientes al Señor en lo que estamos de acuerdo, ¿verdad?, porque la misma Biblia te lo explica. Entonces, bajo esta misma lógica y analogía, él dice que pasa lo mismo con 1 de Juan 5:4. O sea, ahí hay una verdad, pero el Wilfred, más adelante lo van a ver, le añade una condición. O sea, dice, sí es verdad que el nacido de Dios vence al mundo, siempre y cuando, ya empieza a decir él sus métodos, ¿no?, sinérgicos, o sea, se mantenga, persevere, cumpla sacramentos, y pues todo lo que cree católico, ¿no? Y hay que añadirle a la perseverancia de Dios méritos personales. Eso es lo que le añade a él aquí. Por eso hace ese comparativo. Y nos llama satánicos, porque dice, están haciendo lo mismo que Satanás, dice. O sea, algo que está firme y seguro, sí es verdad lo que está diciendo ahí, dice, pero ustedes lo están descontextualizando. Ahorita vamos a ver quién es el que ha descontextualizado. Ya les dije ahorita que él citó Efesios 5, que no tiene que ver nada con una pérdida de salvación. O sea, ya de entrada, él es el que está torciendo la Sagrada Escritura y la está poniendo a chocar entre ella misma. Verso 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo. Salmo 91, porque a sus ángeles mandará cerca de ti, en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Gramática calvinista. Y lo vuelve a repetir, gramática, ¿no? O sea, no tiene ni idea de lo que es gramática. Él lo que está haciendo es un comparativo, en ese caso tendría que ser una exégesis, porque estás comparando un pasaje con otro pasaje. Y no tiene que ver nada con la gramática, pero este hombre pues usa términos que no entiende, pero pues ya los conocemos, ¿no? ¿Cómo es? Gramática diabólica. ¿Te das cuenta? Que él está dando a Satanás una palabra. Pero yo te digo a ti, Colosenses 2:4, esto te lo digo para que nadie te engañe con palabras persuasivas. Ahora, vamos a ver, dice Satanás, a sus ángeles mandará cerca de ti. Esa palabra dice mentiras o no. Mira cómo la Biblia no puede mentir. La Biblia no puede mentir. El que miente es el diablo. El que miente es el calvinista. La Biblia no miente, mira. Y dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está. Hasta ahí, quítaselo. Ahora, a sus ángeles mandará cerca de ti. ¿Hay mentira ahí? No. En sus manos te sostendrán. ¿Hay mentira ahí? No. Para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Hay mentira ahí? No.
La Biblia no puede mentir. Esta parte donde dice, a sus ángeles mandará cerca de ti, no es mentira. En sus manos te sostendrán, no es mentira. Para que no tropieces con tu pie en piedra, no es mentira. Porque la Biblia no miente. ¿Dónde está la mentira? Más atrás. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo. ¿Dónde está la mentira? Antes del texto está la mentira. Si tú observas un calvinista, no se queda con lo que dice el texto, lo manipula. Le da otro Ojo con lo que dice, el calvinista no se queda con lo que dice el texto y se lo manipula. Con sus propias palabras, fíjese lo que él hace con Juan 5:4. O sea, cuando encontramos ahí que el nacido de Dios vence al mundo y que esta es la fe, ¿no? La fe que ha vencido el mundo. Wilfred lo que está haciendo es manipular el texto y cambiarle las palabras. O sea, para él no es verdad que el nacido de Dios puede vencer al mundo. O sea, para él en su cabeza, él está creyendo que el nacido de Dios sí puede ser derrotado por el mundo. En su cabecita él está creyendo que el hombre nacido de Dios puede apostatar de la fe. Entonces vemos que él mismo se está tragando sus palabras, porque el que está manipulando, el que está alterando la palabra de Dios, tratando de hacerla chocar con otros pasajes de la Biblia, contradecir, como dijo él, ese pasaje, pues es él. O sea, algo que está claro y así tácito en la palabra de Dios, explícito, él está dando otra interpretación. Entonces, el que le está manipulando, el que lo está maleando, como decía él, el verbo, pues es él, el mismo Wilfred, ¿no? O sea, irónico que él hable de cambiar, de alterar la palabra de Dios cuando él mismo está interpretando que ese pasaje no significa eso. Sentido que no es. Entonces, ¿qué hace Satanás? Échate abajo, porque escrito está, sus ángeles mandará cerca de ti. Regresa al Salmo 91 y léeme todo el Salmo y te va a decir que si tú habitas al abrigo, sus plumas te cubrirán, debajo de sus alas estarás seguro, escudo y adarga su verdad. Pero en todo el Salmo no encuentras que tú puedes tentar a Dios. Ahora, no hay relación ni siquiera con Salmo 91 a 1 Juan 5:4. En Salmo 91 encontramos una condición de tercera clase. Esto sí es gramática, Wilfred. Vete a investigar en qué consiste una condición de tercera clase. Ahí está en tiempo el que habita, o sea, el que cumple con esa condición, ¿verdad? De habitar en la presencia de Dios. Esa condición no la encontramos en 1 Juan 5:4. En 1 Juan 5:4 no es una oración condicionada, sino es una sentencia declarativa. Es decir, un verbo que está, una oración que está en indicativo, una acción concreta y realizada ya en el presente. No está en subjuntivo como está la de Salmo 91. Esto sí es gramática, y evidentemente pues estás haciendo una mezcla de términos, o estás jugando con la palabra de Dios, no tiene que ver nada una cosa con la otra. Esa promesa de que va a mandar a sus ángeles y que te va a cuidar, no implica que tú puedes tentar a Dios. ¿Te das cuenta? En eso estamos de acuerdo. En eso estamos totalmente de acuerdo. O sea, aunque el Salmo 91 está dando, si se cumple con eso, ¿verdad? De que habitas realmente en el abrigo de Dios, no te da cabida a que tú tientes a Dios, como lo hizo Satanás. Pero en el pasaje que nosotros estamos leyendo de 1 Juan 5:4, está afirmando que el que ha nacido de Dios vence al mundo, y esto no choca con la palabra. Al contrario, tiene mucha relación con muchos de los pasajes. Y lo que hizo Satanás en esa descontextualización no se puede respaldar por ningún lado. O sea, la Biblia nunca te da un ejemplo donde tientes a Dios, ¿no? O sea, donde lo puedas tentar, donde lo puedas desafiar. Y el que lo llegue a hacer, pues evidentemente paga las consecuencias. Pero a diferencia de nosotros que hicimos que ese pasaje de 1 Juan 5:4 habla de seguridad de salvación, es sustentable, es compatible, tiene armonía con la palabra de Dios. No, a diferencia de la afirmación de Satanás, pues no puede ser sustentada con la misma palabra por ningún lado. No tiene compatibilidad. Entonces, de ahí se le cae su argumento, ¿verdad? de que son similares o que son analogías verdaderas. Pero aquí Satanás le está diciendo, échate abajo, le está añadiendo a la Biblia. Y luego le está añadiendo a la Biblia, como tú también le estás añadiendo
una condición a primera de Juan 5:4. En ese texto no hay una añadidura que dice, tú vences al mundo siempre y cuando, porque vamos a ver, hermanos, voy a parar el video donde él dice que hay una condición. Dice, sí es verdad que el Hijo de Dios vence, pero él dice, siempre y cuando él cumpla con esto. Y en el mismo contexto no estamos viendo una condición, no estamos viendo por ningún lado ninguna condición. Estamos viendo una afirmación o una condición. Entonces Wilfred aquí se está tragando sus palabras porque él mismo le está añadiendo al texto de 1 de Juan 5:4 una cláusula, una condición que no existe en el pasaje. Esto es lo que está haciendo él precisamente. Aplica, escrito está. ¿Dónde está la mentira? En que le está añadiendo a la Biblia. Añadiendo. Ahí está la mentira. Así es como mienten los calvinistas. Ellos tienen la gramática del diablo. Vamos a ir a 1 de Juan, a ver si es cierto que enseña eso la Biblia. No tenés esto, hermanos. Él habló de añadirle. Y fíjense qué es lo que va a hacer él. Le va a añadir una oración condicionada. No existe esa oración condicionada. Él mismo acaba de decir que, repito y insisto, quiero hacer énfasis en esto porque él está tragándose sus propios argumentos, está pegando con la misma bala que está tirando. Fíjense. 1 de Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios, escuche, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. El texto no miente. Satanás dice, escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti. Eso no es mentira. El texto no miente. Miente cuando ellos hablan de más. Ahí está la mentira. Entonces Satanás dice, échate abajo. Y está aplicando mal la Biblia. Y al aplicar mal la Biblia, ¿qué hace? 1 Corintios 2:13. Hablamos con palabras enseñadas no por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, sin que se contradiga la Biblia. ¿Qué le responde Jesucristo? Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Se contradice Mateo 4, échate abajo, la parte donde dice a sus ángeles mandará para que no tropieces en piedra. Se contradice con no tentarás al Señor tu Dios, no se contradice. Esto es palabra de Dios. Se contradice cuando Satanás dice, échate abajo. La mentira de échate abajo. Ahí... Bueno, esa añadidura de Satanás, precisamente lo que hace Wilfred, ahorita con 1 de Juan 5:4. Ahorita lo van a ver. Añadirle algo. Nosotros ahí, a ese texto no le estamos añadiendo absolutamente nada. O sea, el texto es claro, repito. El que ha nacido de Dios vence al mundo. Vence, tiempo presente, activo. No dice quizás lo venza, probablemente lo venza. Tampoco dice siempre y cuando se mantenga, siempre y cuando haga esto. No. Eso es lo que le va a añadir Wilfred. Así como Satanás le añadió al Salmo 91, así nuestro amigo Wilfred también aquí le va a añadir una condición que no aparece en el texto. Y es cuando estarás al Señor tu Dios. Ahora quita la palabra del diablo, échate abajo. Déjame los dos textos del 91 y el otro no lo recuerdo, cuando dice Jesucristo, no tentarás al Señor tu Dios. Esto es palabra de Dios. A sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, no tentarás al Señor tu Dios. Ahora, el Salmo 91 no enseña que los ángeles te van a guardar aunque tú tientes a Dios. Ok, no enseña eso, fíjense, o sea, esa es la añadidura. Y estoy de acuerdo, Satanás le añadió algo que no dice el Salmo 91. Y ahorita vamos a ver cómo es Wilfred, le añade algo que el contexto ni el texto directo está diciendo. Y hermanos, disculpen que lo repita tanto, pero es necesario que noten que él se traga sus propias palabras. Es antibíblico. Entonces viene la respuesta de Cristo, no tentarás al Señor tu Dios. Dios va a mandar sus ángeles que te cuiden, que te guarden, siempre y cuando no tientes a Dios. Siempre y cuando, evidentemente sí, ahí sí hay una interpretación condicionada. ¿Y por qué hay una oración condicionada? Está implícita, ¿va? El Salmo no te lo dice, el Salmo 91 no te lo dice. Pero la Biblia, en su manera exegética, sí te lo aclara. Y el mismo Señor lo aclaró, ¿verdad? O sea, esto se aplica, la protección de Dios, pero no te da derecho a tentar a Dios. O sea, sí hay una condicionante implícita en esa exégesis. Pero vamos a ver que no tiene nada que ver lo que él quiere hacer con 1 de Juan 5:4.
y vemos cómo él manipula el texto y él le agrega una condición, tal y como lo hace el diablo, ¿no? Agregarle a la Biblia cosas que no dice. Chequen esto. Primera de Juan 5:4. Tú vas a vencer al mundo con la fe, siempre y cuando no te apartes de Dios. ¿Notaron eso? Le agregó lo mismo que hizo Satanás, añadirle algo que no está diciendo el texto. Siempre dice vas a vencer al mundo siempre y cuando. Yo le reto a mi amigo Misael dónde dice, dónde carambas dice ahí en 1 Juan 5:4. En todo el contexto no te dice siempre y cuando, ni tampoco hay una cláusula condicionada ahí que te diga si es que haces esto, si es que haces aquello. Entonces aquí mi amigo Wilfred está haciendo lo mismo que Satanás, añadiéndole algo que el texto no dice. Y tengo que ser muy repetitivo, hermanos, porque no se nos puede escapar esta declaración. Te lo voy a demostrar. Y si no es así como yo lo enseño, que alguien me explique, pero sin hablar de más. Contexto, explícamelo texto con texto. Y explícame que no se contradice la Biblia. Vamos a ver. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Un saludo a la hermana Inel, al obispo Israel, Angelito Regalado, al hermano Joel Moody, al hermano Salvador, al hermano Iván, todos los que están aquí conectados. Un saludo y Dios me los bendiga. Vamos a continuar aquí a ver qué dice nuestro amigo Wilfred. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Ellos dicen, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Dice, aquí dice el que es nacido de Dios va a vencer. No dice que no va a vencer, va a vencer. Vamos a ver. Te leí Efesios 5:3. 3 al 5. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni tronerías que no convienen, sino antes viene la acción de gracias. Bueno, aquí ya viene supuestamente el apoyo. Él está haciendo una eisegesis. Dice, ok, ya según él, ya te demostré que sí hay una condición para vencer, cosa que el texto no nos dice. Y él para afirmar eso se va otra vez, vuelve al mismo círculo y se va a Efesios 5. Pero ya le explicamos, y a los hermanos que no están aquí voy a tener que volver a decirlo. Efesios 5 no habla de ninguna manera de una pérdida de salvación. Ni tampoco choca con la idea de 1 Juan 5:4, como Wilfred lo quiere hacer ver. Efesios habla de los que practican esas cosas, ¿verdad? O sea, los que practican esas situaciones, y exhorta a la iglesia a que no hagan lo mismo. O sea, los exhorta a que no se comporte como los paganos, ¿no? Porque Efeso era una región muy, muy paganizada, o sea, había muchas cuestiones de fornicaciones, todo eso, porque adoraban a la diosa, no recuerdo el nombre, o al dios que promovía lo que son las orgías, todo ese tipo de cuestiones perversas, ¿no? Entonces, algunas veces Pablo en las iglesias pues encontraba este tipo de situaciones entre creyentes, pero Pablo no está diciendo que todos esos creyentes son nacidos de Dios. O sea, sabemos que la Biblia nos habla, por ejemplo, Juan nos dice en primera, no recuerdo el versículo del capítulo, creo que es 2, dice Juan, salieron de nosotros, dice, estaban con nosotros, o sea, es decir, se congregaban donde estábamos nosotros, dice, pero no eran de nosotros, y salieron para indica el propósito por el cual salieron, dice, para que quede manifiesto o en evidencia que no todos los que están en la iglesia son de nosotros, no todo el que está en la iglesia es salvo, no todo el que está en la iglesia es nacido de Dios. El problema de estos amigos sinergistas y semipelagianos de los católicos es que meten, repito, a todos al mismo costal. O sea, meten a ellos les importa un comino, revuelven cabras con ovejas, trigo con cizaña, hijos del diablo con hijos de Dios, o sea, falsos profetas con profetas verdaderos, apóstatas con nacidos de Dios, o sea, hacen una ensalada y una revoltura pues de todo, ¿no? O sea, de todo lo de nacido de Dios y no nacido de Dios.
Entonces el problema de Misael pues es eso, que está confundiendo las cosas. Por eso él encuentra contradicciones. Él en su cabecita encuentra contradicciones. Yo no encuentro ninguna contradicción con Primera de Juan, ni siquiera con Efesios 5. Repito, Efesios 5, Pablo está hablando de unas advertencias. Advertencias que evidentemente las advertencias no anulan el decreto de Dios. O sea, las advertencias no anulan que las ovejas se puedan perder. Al contrario, dice la Biblia que las ovejas escuchan su voz y le siguen. No dice las ovejas se hacen sordas, las ovejas son rebeldes. No, no dice eso. O no dice las ovejas pudieran rebelarse contra Dios. O las ovejas pudieran no escuchar su voz. Tampoco lo dice. El pasaje lo dice claramente, Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz, tiempo presente, y me siguen. O sea, obedecen a los mandatos de Dios. Evidentemente, todas las exhortaciones que encontramos en la Biblia, todas las advertencias, todos los mandatos, todos los preceptos de Dios, las ovejas los van a obedecer, los van a seguir. ¿Por qué? Porque escuchan la voz de su pastor. Entonces, por ende, no pueden ser rebeldes. O sea, estos hombres quieren forzar la Biblia para encajar sus ideas. O sea, pero no tiene congruencia con la palabra de Dios. Porque sabéis esto, que ningún avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Aquí la Biblia que se pierde la salvación o no. ¿A quién se lo está diciendo? A la iglesia. Fíjense la débil interpretación de él. Como Pablo les está exhortando, les está advirtiendo, pero en ningún momento está diciendo, Pablo no está tocando en ningún momento la pérdida de salvación de ninguno de los miembros. No está diciendo, ustedes ya perdieron su salvación, ya uno de ustedes perdió su salvación. No está diciendo de ninguna manera. Entonces este hombre sí está torciendo la palabra y la está usando para sus propios fines. Al contrario, Pablo también hace una distinción de los que realmente sí están en Éfeso, pero que sí han oído la voz de su Señor. Fíjense lo que dice. No seáis pues partícipe, Efesios 5, del 7 al 8. Dice, no seáis pues partícipes con ellos. ¿Con quiénes? Con los paganos, con los que estaban en el mundo. Porque en otro tiempo erais, o sea, tiempo pasado, eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, evidentemente. Si eres hijo de Dios, eres hijo de la luz, pues tienes que caminar conforme a los hijos de la luz. No puedes caminar conforme a los hijos de las tinieblas. Y luego, miren, fíjense lo que dice el mismo Efesios 4, 17 al 21, porque Efesios 4 y el 5 van muy de la mano, están muy ligados. Dice el 17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Entonces el comparativo son como los gentiles, no con los mismos de la iglesia. O sea, no está comparando a la misma gente de la iglesia. Evidentemente en la iglesia pudiera que entraran no regenerados, no nacidos de Dios a la iglesia. Y dice Pablo, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Está hablando de no regenerados, de personas que no han nacido de Dios, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Y esas impurezas que está diciendo Wilfred ahí, fornicaciones, todo eso que está diciendo ahí, es lo que practicaban ellos. Pero está hablando no de creyentes, sino de los gentiles. Entonces Pablo usa un comparativo como espejo, ¿no? O sea, véanse en ellos, o sea, ellos practican estas cosas, pero nosotros somos hijos de la luz. O sea, no hay forma de que ustedes tengan que practicar estas cosas. Si es que en verdad, dice el verso 20, dice, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. O sea, esas prácticas que ustedes tenían no son prácticas de Cristo. Y lo dice el verso 21, aquí sí hay una condicionante. Dice, si en verdad, o sea, si en verdad le habéis oído. La Biblia usa mucho esta expresión de oír. Por ejemplo, Pablo le decía a los fariseos, el que es de Dios, dice, las palabras de Dios escucha o oye. Dice, por esto no la oís vosotros, dice, porque no sois de Dios. O sea, si no tienes esa cualidad como oveja, porque las ovejas escuchan la voz de su Señor, por ende no eres oveja, no eres de Dios. Y por ende o por consecuencia vas a practicar las cosas de pecado, porque no eres hijo de Dios. Entonces aquí Wilfred pues está haciendo una revoltura, ¿va? O sea, como hay advertencias, como hay unos
ciertos parámetros que Pablo está comparando con los gentiles, Wilfred dice, mira, ya ves, o sea, sí hay pérdida de salvación. O sea, es una interpretación muy simple, muy superficial, con falta de contexto histórico, cultural, o sea, pues una exégesis como conocemos, ¿no? Y repito, dice el verso 20, en más, vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad, ojo con esto, le habéis oído. ¿Qué es lo contrario a esta afirmación, a esta oración de condicionada? Pues si no lo oíste, vas a practicar todo lo que hicieron ellos. Si no tienes esa capacidad de oírlo, entonces vas a practicar todo lo que hacen ellos. Por ende, si dentro de la iglesia hay una persona que practica todas estas cosas, es una persona que jamás ha escuchado a Dios. Dice el verso 20, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados por Él. ¿Por quién? Por Cristo. Evidentemente Cristo ya había partido para este tiempo, pero sabemos que Cristo y el Espíritu Santo, la obra de Dios en la Trinidad, nos enseña, nos corrige, nos atrae hacia Él. Es una obra de Dios toda la enseñanza. Dice, si habéis sido enseñados por Él, conforme a la verdad que está en Jesús. Entonces, aquí mi amigo Wilfred, pues le falta un poquito más de... Otra vez, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia no se nombre entre ¿quién? ¿Entre los paganos o entre la iglesia? Entre vosotros, como conviene a santos. ¿Puede la iglesia pecar? ¿Puede la iglesia caer en fornicación? Que me digan que un cristiano nunca ha caído en fornicación. Que me digan que un cristiano nunca ha caído en idolatría del dinero. Y mismo Corintios te enseña que había casos de fornicación. Mismo Apocalipsis 2:19, 2 por ahí, que fornicaban con Jezabel, mis siervos, y no se quieren arrepentir. Que un cristiano no puede pecar. Volvemos a lo mismo, ¿no? Esos casos que dio él de Corinto, del fornicario, ese joven que fornicó en 1 Corintios 5. Pablo dice que nunca lo condena, de hecho Pablo no lo manda al infierno, al contrario. Ese joven cayó en una práctica, en una acción. No dice la Biblia que era un fornicario, o sea, que se la pasaba fornicando, o sea, no dice eso. Dice el que cometió tal acción, habla de una acción en singular, una caída de un hombre creyente. Pero Pablo dice, el tal se ha entregado a Satanás, dice, para destrucción de su carne o su cuerpo, a fin, ese a fin indica el propósito, de que su alma sea salva. O sea, su pecado no pasó impune. El pecado tiene consecuencias. Para un creyente, un nacido de Dios, tiene consecuencias retributivas en su vida. Lo vemos en el caso de David. David, cuando pecó, pues tuvo una cadena de consecuencias. De hecho, él decía que había perdido ese gozo de la salvación. Esa fue una de las consecuencias. Se le murió un hijo, sus hijos fornicaron, ¿no? Entre ellos mismos, o sea, cometieron, no sé cómo se le llama, incesto, cuando se meten así entre hermano y una hermana. Entonces, el pecado de ellos no quedó impune, o sea, hubo una retribución, hubo un castigo, y es lo mismo que pasó con este joven. Entonces, Biblia abierta pues ya lo condenó, ¿verdad? O sea, dice, pues el caso de los creyentes no pecan, o sea, claro, o sea, hay debilidades aún entre los nacidos de Dios, pero no son vencidos por el mundo, se levanta, como decía don Spurgeon, ¿no? Ya con esto parece cierro. La oveja puede caer en el fango, sí, pero solamente el puerco se deleita en él. Esa es la característica de un nacido de Dios, que tiene una nueva naturaleza, un nuevo deseo de agradar a Dios. Ya no se deleita en el pecado, no se deleita. Entonces mi amigo Misael pues desconoce todas estas doctrinas, ¿verdad? Lo que es la regeneración, lo que es Bueno, ya se trabó el video de Wilfred, no sé qué le pasaría. Pero pues ya estoy en las últimas. Saludos a Benigno, hermano Benigno. Ya nada más para cerrar, porque todo lo que dice él pues es repetitivo, ¿no? O sea, ya entra en un círculo vicioso. Bueno, voy a cerrar con este pasaje, ¿va? Que sí habla de la seguridad de salvación, que viene siendo Juan 10:27, dice, mis ovejas oyen mi voz. Es lo mismo que Pablo le dice a los filipenses, ¿va? Si realmente has sido enseñado por Dios, dice,
y has escuchado su voz, ya no vas a practicar estas cuestiones o estas situaciones. Si evidentemente si no las has escuchado, pues vas a practicar todo. Si mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, no dice se rebelan o probablemente se rebelen, no, o sea, me siguen, obedecen a todas las advertencias, obedecen a todos los mandatos. Esa es una de las características de las cualidades de las ovejas, que obedecen la voz de su Señor. Y luego dice el verso 28, y yo les doy vida eterna. Si hubiera una pérdida de salvación en la Biblia, este pasaje no tendría ningún sentido. Nada, no tendría ni cabida aquí. Dice, yo les doy vida eterna, no dice vida temporal o una vida intermitente, de que ahorita sí eres salvo, mañana ya no eres salvo. Ahorita sí eres salvo, mañana no eres salvo. O sea, no tenemos un Dios que está jugando con la salvación. Dios se nos ha sellado con un pacto eterno, dice la palabra en Hebreos. Entonces, y luego añade el pasaje, y no perecerán jamás. Parece que mi amigo Wilfred, pues sí, trata de refutar al Señor Jesucristo, ¿no? Dice, no, Señor, una oveja sí se puede perder, ¿cómo no? Una oveja sí puede morir, ¿cómo no? Una oveja sí se puede condenar, ¿cómo no? Una oveja no recibe vida eterna, recibe una vida intermitente. Y si pueden perecer. Y el mismo Señor dice aquí, y nadie las arrebata de mi mano. Nadie. El Señor y yo, dice el Padre, mi Padre y yo las cuidamos. ¿Habrá alguien más grande que Dios? ¿Que el poder de Dios? Evidentemente no. Nadie puede arrebatar las ovejas de la mano del Señor. Y ya por último, bueno, eso nos alcanzó a ver en el video, no sé por qué se cayó, dice. Pero ahí señala, él hace un comparativo con 1 Timoteo 6:21, dice. Dice que, bueno, Pablo se despide de Timoteo hablándole de unos apóstatas, o sea, dice, de los cuales se extraviaron de la fe. Para Wilfred Misael, o sea, extraviarse de la fe, para él es sinónimo ya de perdieron su salvación, ¿no? Eran nacidos de Dios y se perdieron. Pero no es eso. O sea, el contexto cultural de Éfeso, digo, ahí de la iglesia primitiva, nos habla de que ya entraba una doctrina que se llama gnosis esotérica. Esta ideología dio paso al gnosticismo. Ya se dejaba sentir en los primeros tiempos de las iglesias, de la iglesia primitiva. Pero también la Biblia nos advierte que entrarían a la iglesia falsos maestros y falsos profetas. Por ejemplo, en 2 de Pedro 2:1 encontramos esto. Dice Pedro en su carta, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, hablando del pueblo de Israel, como habrá entre vosotros falsos maestros. No dice falsos, verdaderos maestros, no, o sea, falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Es lo que decías, el trigo está mezclado con la cizaña. Las cabras están mezcladas con la oveja, pero el problema de Wilfred es que para él toda una persona que va a la iglesia ya es salvo, o sea, es nacido de Dios. El católico ni siquiera entiende este asunto de la regeneración, ¿no? O sea, ellos meten a todos en el mismo costal. Ya todo el que va a una iglesia ya es salvo, ya es nacido de Dios. Claro que no. Van a entrar a la iglesia falsos maestros y falsos profetas, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y negarán al Señor que los rescató. ¿A quién? ¿Que rescató a quién? Pues a la iglesia, ¿no? El Señor no es salvador de falsos profetas ni es salvador de falsos maestros, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Entonces, 1 Timoteo 6:1 no habla para nada de creyentes. Cuando habla de la fe, no se refiere o sea, con la fe también se refiere a veces, la Biblia también la usa para referirse a la doctrina cristiana. O sea, quizás eran personas que entraron a la iglesia profesando ser creyentes, como dice Mateo 7:21, ¿no? No todo el que me dice Señor, Señor es creyente. Porque dice, bueno, vamos a leer Mateo 7:21 ya para acabar. Dice el Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, o sea, no todo el que profesa ser creyente, dice, en otras palabras, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Cómo se conoce un creyente? Porque hace la voluntad de su Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Los milagros, echar fuera demonios. Yo he visto peleas entre evangélicos con católicos. Vamos a jugar quién es más milagroso, ¿no? Vamos a jugar quién hace más sanación, quién hace más milagros, quién echa más fuera demonios. Y he visto memes ahí donde cuando un evangélico le dice al Papa, pues ¿por qué el Papa no va y cura a todos los enfermos del mundo, ¿no? De coronavirus.
porque y luego le regresa al católico el meme y le dice, bueno, ¿por qué el pastor no va y cura a los enfermos, ¿no? Pues la Biblia te dice que eso no es señal de ser creyente. O sea, eso es una discusión hasta vana, ¿no? Hasta cierto punto, porque dice que estos falsos maestros, pues parece ser que iban acompañados de, pues, de milagros. O sea, hicimos, dicen ellos, muchos milagros. O sea, ellos dicen, nosotros hicimos muchos milagros. Echamos fuera demonios en tu nombre. Pero el Señor les dice, y entonces les declararé, nunca los conocí, nunca. O sea, el Señor no tenía esa relación con ellos, no eran hijos de él, de ellos. Apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces aquí lo que quiero rescatar nada más es esto, que no todo el que dice Señor, no todo el que profesa ser creyente, pues es creyente. Y a mi amigo Wilfred pues se le olvida eso, ¿no? Que no todos en la iglesia son, en las congregaciones en general, no todos son creyentes. Entonces ya con esto, yo creo que con esto cierro, hermanos. Fue un gusto pues estar con todos ustedes. Les dejo este video como reflexión, ¿verdad? Porque estos hombres son muy ligeros de pezuñas, como dicen aquí en México, y interpretan con los pies los textos, van haciendo armando su rompecabezas, no entienden el contexto cultural, histórico, ¿no? O sea, van haciendo sus propias barañas y malabares doctrinales. Disculpen que no puse los comentarios aquí, pero pues estoy muy concentrado aquí en el tema que no pude poner los comentarios. Saludos a todos, a la hermana Inel, a hermano Israel otra vez nuevamente, a Benigno, a hermano Iván, a los que estén ahí viéndolos, pues nomás deseándoles que tengan muy bonita noche, hermanos, y que la gracia y la paz del Señor sea con todos ustedes, y deseando que el Señor los bendiga grandemente. Gracias y hasta luego, hermanos.